Bien, buenas noches. Mi nombre es Galeano Marcos Gabriel. Soy estudiante del profesorado de educación primaria del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Víctor Manuel Almenara. Bien, el tema del que se va a tratar va a ser aportes para la formación docente en el área de alfabetización inicial. Bien. Primeramente tenemos que tener en cuenta que la labor docente y la identidad del docente es un proceso arduo de construcción personal como así también profesional. Para ello, el docente o el futuro docente debe de por sí ir mejorando capacidades que le van a servir en su futuro trabajo, en las escuelas, para poder ejercer su labor como un docente, mejor dicho, eficiente y que pueda, por decir así, responder a todas aquellas dificultades que tenga enfrente o que se enfrente. En este caso, como estamos trabajando en el área de alfabetización inicial, se retoman algunos puntos importantes. Va el hecho de que la alfabetización es algo importante para, por decirlo así, para la imagen del docente. En sí, lo que hay que tratar de recalcar es que algunos aportes que pueden realizar diferentes tipos de ciencias, pero principalmente nos evocamos nosotros acá a la gramática. En primer lugar, la gramática nos hace dar cuenta de la forma correcta de utilizar a la lengua lectoescrita, más que nada. Va por el camino en el que el docente debe guiarse primeramente hacia el camino correcto del buen uso de la lengua. En este caso, la lengua española, ¿sí?, tiene en sí a lo largo de la historia sufrió muchas evoluciones, pero en sí la lengua española, el latín que nosotros utilizamos actualmente, es una de las lenguas más complicadas. Por ende, se debe entender las normas generales antes de utilizarla o al momento de escribir un texto o al manejar diferentes tipos de textos. Entonces, el docente debe ser consciente de estas normas, de estas leyes. En sí, sin la gramática nosotros no podemos entender el significado de las palabras. La gramática nos permite esa conexión entre el significado de la palabra y la representación que tiene en la oración. Asimismo, nosotros para lograr eso necesitamos en sí generar hábitos que nos permitan adaptarnos a la buena manera de utilizar la lengua, o mejor dicho, un desarrollo metalingüístico. Seguidamente, otro de los aportes importantes es el aporte de la didáctica. Más que nada, la didáctica nos aporta, por decirlo así, ciertas metodologías al momento de enseñar y aplicar nuestros contenidos en el aula. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que no podemos enseñar algo que no sabemos. Primeramente el docente debe de aprenderse el contenido o los contenidos prioritarios que se van a dar. Seguidamente, después lo que hay que lograr es una especie de transposición didáctica. Ese es el segundo paso que debe seguir. La transposición didáctica es lograr que el docente, cuando tenga un contenido en sí que es muy complejo, hay que tratar de adaptarlo al nivel al que va a enseñar. Ese es el segundo paso. El último habla acerca de la sociolingüística. La sociolingüística nos ayuda a reflexionar acerca de los diferentes tipos de uso que los estudiantes le dan al idioma,
a la lengua que nosotros hablamos, al momento de hablar, las diferentes formas, expresiones, por ejemplo, la conversación. En la conversación el docente debe de saber identificar las diferentes manifestaciones lingüísticas al momento en el que los estudiantes hablan. Bien. Para entonces, desde estos tres puntos, estas tres perspectivas, notamos a la gramática, al buen uso de la lengua. Hasta pasarles en el último video. Bien. A la gramática, al buen uso de la lengua, a la didáctica, la manera correcta de transmitir el conocimiento, los contenidos didácticos, los contenidos conceptuales que tenemos. Para eso nosotros nos vamos a valer de diferentes tipos de metodologías didácticas, de recursos didácticos que nos pueden servir a nosotros al momento de dar nuestra clase. Y por último, la sociolingüística nos hace reflexionar acerca del uso de la lengua, del repertorio, del repertorio lingüístico en el que el estudiante está sujeto. Para concluir con la exposición, debemos entender que la tarea docente no implica solamente el recibirse y entrar al aula y enseñar, sino que constantemente la labor docente está en contacto con múltiples situaciones que quizás lo ponen al límite y ponen en juego todo lo que aprendieron, por decirlo así. El docente no solamente debe ser un buen docente, en cuanto me refiero suelo usar mucha redundancia, pero a lo que me refiero es que el involucrarse es la mejor manera que puede encontrar un maestro para poder sobrevivir o poder sobrellevar una situación en el aula. Bueno. ¿Ya? No sé, cortale. Excelente.